La vida de Siddhartha Gautama. Traducción José Silvestre Montesinos. Había un pequeño país en lo que la actualidad es el sur de Nepal, que estaba gobernado por el clan de los Yakshas. El jefe de este clan y el rey del país se llamaba Yudodhama Gautama y su esposa era la hermosa Mahamaya. Cuando Mahamaya estaba esperando a su primer hijo, tuvo un extraño sueño en el que una cría de elefante le bendeciría con su trompa, lo que fue interpretado como un muy buen augurio. Como era costumbre en aquel tiempo, cuando se aproximó el momento del nacimiento para la reina Mahamaya, viajó hasta el reino de su padre para dar a luz. Pero durante el largo viaje comenzaron los dolores de parto. En la pequeña ciudad de Lumbini pidió a sus doncellas que la llevaran a un bosquecillo cercano en busca de intimidad. Un gran árbol descendió una rama hacia ella para que le sirviera de apoyo en el alumbramiento. Se dice que el parto se produjo casi sin dolor alguno, a pesar de que el niño tuvo que ser liberado de su lado. Tras esto, una suave lluvia cubrió a la madre y al niño para limpiarlos. Se dice que el niño nació completamente consciente, podía hablar y le dijo a su madre que había venido a liberar a toda la humanidad del sufrimiento. Podía mantenerse en pie y caminó una corta distancia en cada una de las direcciones. Flores de loto nacieron en cada una de sus huellas. Le pusieron por nombre Siddhartha, que significa, entre comillas, aquel que ha logrado sus metas. Por desgracia, Mahamaya murió a los 7 días del parto. Después de esto, Siddhartha fue criado por Mahaprajapati, la bondadosa hermana de su madre. El rey Shuddhodana consultó a Asita, una famosa divina, acerca del futuro de su hijo. Asita le reveló que sería una de estas dos cosas. Podría llegar a ser un gran rey, incluso un emperador, o podría llegar a ser un gran sabio, salvador de la humanidad. El rey, ilusionado con la idea de que su hijo se convirtiera en un rey como él mismo, decidió proteger al niño de cualquier cosa que pudiera llevarle a la vida religiosa. Así fue como Siddhartha fue custodiado en uno u otro de sus 3 palacios y se le impidió que experimentara muchas de las cosas que la mayoría de los muchachos considerarían corrientes. No se le permitió ver a los viejos, a los enfermos, a los muertos o a nadie que se dedicara a las prácticas espirituales. Solo la belleza y la salud rodeaban a Siddhartha. Siddhartha se convirtió en un joven fuerte y hermoso. Como príncipe de una casta guerrera, se entrenó en las artes de la guerra. Cuando llegó a la edad de casarse, ganó la mano de una hermosa princesa de un reino vecino, venciendo a todos sus competidores en distintas disciplinas. Se llamaba Yashodhara y ambos contrajeron matrimonio a los 16 años de edad. Mientras Siddhartha continuaba viviendo en el lujo de sus palacios, fue poco a poco despertando en él la inquietud y la curiosidad acerca del mundo que había tras los muros del palacio. Finalmente pidió que se le permitiera ver su pueblo y sus tierras. El rey lo preparó todo cuidadosamente para que Siddhartha no viera el tipo de sufrimiento que temía pudiera llevarle a la vida religiosa, y decretó que solo la gente joven y saludable podría presentarse al príncipe. Mientras era conducido a través de Kapilavatthu, la capital, tuvo la oportunidad de ver a una pareja de ancianos que había ido a parar accidentalmente a la ruta del desfile. Sorprendido y confuso, salió tras ellos para descubrir quiénes eran. Entonces pasó junto a un grupo de personas que estaban gravemente enfermas y finalmente descubrió una ceremonia fúnebre junto a un río y por primera vez en su vida estuvo frente a la muerte. Le preguntó a su amigo y escudero Chandaka el significado de todas esas cosas y Chandaka le informó de las simples verdades que Siddhartha ya debería conocer a estas alturas de su vida, que todos envejecemos, enfermamos y finalmente morimos. Siddhartha también vio a una asceta, un monje que había renunciado a los placeres de la carne. La serena mirada en el rostro del monje perduró en el recuerdo de Siddhartha durante mucho tiempo. Más tarde diría refiriéndose a esa época: cuando la gente ignorante ve a alguien viejo, siente horror y adversión, aunque ellos también serán viejos algún día. Yo pensé, no quiero ser como la gente ignorante. Después de aquello, no pude volver a sentir la embriaguez de la juventud de nuevo. Cuando la gente ignorante ve a alguien enfermo, siente horror y adversión, aunque ellos también estarán enfermos algún día. Yo pensé,
No quiero ser como la gente ignorante. Después de aquello, no pude volver a sentir la embriaguez de la salud de nuevo. Cuando la gente ignorante ve a alguien muerto, siente el horror y adversión, aunque ellos también morirán algún día. Yo pensé, no quiero ser como la gente ignorante. Después de aquello, no pude volver a sentir la embriaguez de la vida de nuevo. A los 29 años, Siddhartha se dio cuenta que no podía seguir viviendo felizmente de la forma en que lo había hecho hasta entonces. Había descubierto el sufrimiento y quería más que nada en el mundo descubrir cómo podría llegar a superarlo. Después de dar un beso de despedida a su mujer dormida y a su hijo recién nacido, Rahula, se escabulló del palacio con su escudero Chandaka y su caballo favorito, Kantaka. Se desprendió de sus ricos ropajes, cortó sus largos cabellos y le dio el caballo a Chandaka, diciéndole que volviera al palacio. Estuvo por un breve periodo con dos de los más famosos gurús de aquellos tiempos, pero encontró vacías sus prácticas. Entonces comenzó a practicar la austeridad y la automortificación junto a un grupo de 5 ascetas. Durante 6 años practicó. La sinceridad y la intensidad de sus prácticas eran tan sorprendentes que muy pronto los 5 ascetas se convirtieron en seguidores de Siddhartha. Pero las respuestas a sus preguntas no aparecían. Redobló sus esfuerzos, rechazando el agua y la comida hasta llegar a estar a las puertas de la muerte. Un día, una campesina llamada Sujata vio a este monje famélico y se apiadó de él. Le rogó que tomara un poco de arroz con leche. Siddhartha descubrió entonces que estas prácticas externas no le estaban llevando a ninguna parte y que de hecho sería mejor encontrar una vía intermedia entre los extremos de una vida llena de lujos y la vía de la automortificación. Así que comió, bebió y se bañó en el río. Los 5 ascetas le vieron y concluyeron que Siddhartha había dejado la vida ascética y tomado el camino de la carne y por tanto lo abandonaron. En el pueblo de Bodhaya, Siddhartha decidió que se sentaría bajo cierta higuera todo el tiempo que hiciera falta para encontrar las respuestas al problema del sufrimiento. Estuvo sentado durante muchos días, primero en una profunda concentración para limpiar su mente de todas las distracciones, luego en plena meditación para abrirse por completo a la verdad. Empezó, se dice, a recordar todas sus vidas anteriores y a ver todo lo que estaba sucediendo en el completo universo. En esa luna llena de mayo, en la llegada del lucero del alba, Siddhartha finalmente obtuvo la respuesta al problema del sufrimiento y se convirtió en el Buda, que significa, entre comillas, aquel que está despierto. Se dice que el malvado Mara intentó evitar este gran acontecimiento. Primero trató de asustar a Siddhartha con tormentas y escuadrones de demonios. Siddhartha permaneció en calma. Luego envió a sus 3 hermosas hijas para tentarle, pero fue en vano. Por último, trató de atrapar a Siddhartha en su propio ego, haciendo una llamada a su orgullo, pero esto también fracasó. Después de haber superado todas estas tentaciones, Siddhartha tocó el suelo con una mano y le pidió a la tierra que fuera su testigo. Siddhartha ahora, convertido en el Buda, permaneció sentado bajo el árbol, llamado el árbol de la iluminación, durante muchos días. Le parecía que este acontecimiento que había adquirido era muy difícil de comunicar a los demás. La leyenda cuenta que Brahma, el rey de los dioses, convenció a Buda para que enseñara, diciéndole que quizás algunos de nosotros solo tengamos una pequeña mota de nuestros ojos y que podamos despertar con solo oír su historia. Buda aceptó enseñarla. En Sarnath, cerca de Benares, a unas 100 millas de Bodhaya, se cruzó con los 5 ascetas con los que había practicado durante tanto tiempo. Allí, en un parque de ciervos, dio su primer sermón, llamado, entre comillas, el arranque de la rueda de la doctrina. Les explicó las 4 nobles verdades y el óptuple sendero. Ellos se convirtieron en sus primeros discípulos y el comienzo del Sangha, o comunidad de monjes. El rey Bimbisara de Madaha, después de oír las palabras de Buda, le cedió un monasterio cerca de Rajadriga, su capital, para que fuera usado en la temporada de lluvias. Esta y otras generosas donaciones permitieron a la comunidad de conversos continuar sus prácticas a través de los años y le dio a mucha más gente la oportunidad de escuchar las enseñanzas de Buda.
Con el paso del tiempo, los miembros de su familia se aproximaron a él, incluso su esposa, su hijo, su padre y su tía. Su hijo se hizo monje y se le recuerda especialmente por un sutra basado en una conversación entre padre e hijo sobre los peligros de la mentira. Su padre se convirtió en un seguidor laico. A causa de la tristeza que le produjo la partida de su hijo y su nieto hacia la vida monástica, le pidió a Buda que creara la regla de que un hombre debería tener el permiso de sus padres para convertirse en monje. Buda aceptó. Su tía y su esposa le pidieron entrar a formar parte del Sangha, que originalmente estaba compuesto solo por hombres. La cultura de aquel tiempo situaba a las mujeres muy por debajo de los hombres en importancia, y en un principio pareció que permitir a las mujeres entrar en la comunidad debilitaría a esta, pero Buda las aceptó y su tía y su esposa se convirtieron en las primeras monjas budistas. Buda decía que no importaba el estatus que las personas tuvieran en el mundo, ni su pasado, su riqueza o su nacionalidad. Todos eran capaces de iluminarse y todos eran bienvenidos en el Sangha. El primer monje budista que fue ordenado, Upali, había sido barbero, pero fue situado por encima de otros que habían sido reyes, tan solo porque había hecho votos antes que ellos. La vida de Buda no estuvo libre de decepciones. Su primo, Devadatta, era un hombre ambicioso. Como converso y como monje, sentía que debía otorgársele mayor poder en el Sangha. Se las arregló para influir en algunos monjes con una llamada al extremo ascetismo. Incluso llegó a conspirar con un rey local para asesinar a Buda y tomar el control de la comunidad budista. Por supuesto, fracasó. Buda alcanzó la iluminación a los 35 años de edad. Estuvo enseñando por todo el noroeste de la India durante 45 años. A los 80 años, le dijo a su amigo y primo Ananda que les abandonaría a todos pronto. Y esto se hizo realidad en Kushinagahara, a menos de 100 millas de su tierra natal, donde comió unos alimentos en mal estado y se puso muy enfermo. Entró en una profunda meditación en un bosque y murió. Sus últimas palabras fueron: «Todas las cosas creadas son incestables. Esforzaros con atención».